Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso entonces continuamos con nuestro devocional diario. Para hoy nos corresponde Números, el capítulo 26. Y el tema de hoy es ¿cómo quieres ser recordado? Todos a lo largo de nuestra vida hacemos diferentes cosas. Tenemos una vida de una u otra manera que conllevarán a que el día que faltemos las demás personas nos recuerden. Pero la pregunta es esa, ¿cómo queremos ser recordados? Si tal vez recordamos a nuestros abuelitos o a nuestros antepasados, cada uno de ellos tiene características muy bonitas y sobresalientes que podríamos destacar. Pero lastimosamente también hay personas que durante su vida dejaron un mal ejemplo o que de alguna forma no hicieron nada y que nadie lo recuerda. En ese capítulo 26 nos habla de todas las personas que lograron pasar a la tierra prometida, de todas aquellas generaciones que lograron llegar hasta ese lugar. Sin embargo, hubo algunos que tristemente se quedaron en el desierto, por no decir que la gran mayoría. Pero aquí nos rescata algunos que perecieron en el desierto por actuar de forma equivocada ante Dios y también ante las personas. Vamos a ver qué podemos aprender entonces de estas personas. Veamos qué nos dice en Números 26, versículos del 9 al 10. Los hijos de Eliab eran Nemuel, Datán y Abirán. Estos dos últimos fueron los mismos Datán y Abirán que habían sido elegidos por la comunidad, pero que se rebelaron contra Moisés y Aarón. Ellos se unieron a Coré y su grupo cuando él se rebeló contra el Señor. Mire que dice, ellos fueron algunos de los que tristemente no pudieron avanzar, que no permanecieron a alcanzar esa tierra prometida, sino que por sus malas acciones, dice, se rebelaron contra Moisés. Fueron de los que estuvieron en ese grupo de Coré. Recordemos que Coré y ciertas personas que lo seguían se oponían al mandato o se oponían a la autoridad de Moisés que había sido entregada por Dios. Estos murieron en el desierto. Lastimosamente, Datán y Abirán también estaban en ese grupo y fueron los que tuvieron que sufrir esa consecuencia, la consecuencia de sus malas acciones, esas consecuencias de no poder ver esa tierra prometida y de lastimosamente morir en el desierto. Aquí podríamos decir, aquí son recordados. Y si vemos desde el versículo 1, empieza a nombrar muchas personas, empiezan a nombrar muchas generaciones, todos los de la tribu de Israel, cada uno con sus descendientes correspondientes. Pero hay algunos que la Biblia los señala y hace un pequeño hincapié, hace una pequeña reseña. En este caso, para Datán y Abiram, su reseña era una reseña negativa. Ellos murieron por rebelión, ellos murieron por no estar conformes con el mandato de Dios, ellos murieron por dejarse influenciar de las malas personas. Y tristemente, ese es el único recuerdo que queda de ellos, un recuerdo negativo. Entonces hoy nos preguntamos, el día de mañana cuando nosotros faltemos, cuando Dios nos llame a su presencia, ¿cuál va a ser el recuerdo que vamos a dejar no solo ante nuestra familia, sino también ante las personas que nos rodean? Porque normalmente las familias nos ven con buenos ojos. Para nuestros hijos somos los mejores padres, para nuestros nietos tal vez seremos los mejores abuelos, pero los que sí nos ven de una manera objetiva son aquellas personas que están fuera de nuestra familia y con las cuales hemos convivido. Ellos verán de una manera objetiva y podrán decir, este vecino era al estilo Datán y Abirán, chismosos, murmuradores, inconformes, se reunían entre ellos a murmurar y a hacer las cosas mal. ¿Será ese el recuerdo que nosotros queremos dejar? Un recuerdo negativo en que las personas digan, ay, mejor que se fue. Qué triste que alguno de nosotros muera y las personas cercanas digan, no es por nada, pero mejor que se murió. Descansamos. Qué triste que digan no solamente
él o ella descansa en paz, sino que ahora todos descansamos en paz. Que esa persona se haya ido ha sido lo mejor que nos ha pasado. Y no solamente que se vaya de este mundo, que se muera, sino que qué pasa cuando tienes que dejar algún trabajo, qué pasa cuando tienes que terminar ya ese colegio, que tus compañeros en el colegio digan, ay, mejor que no, que ya me gradué porque no voy a tener que volver a esa persona que lo único que hacía era daño. Qué bueno que no voy a tener que volver a ver a ese compañero de trabajo porque lo único que metía era chisme y murmuración, que hacía el mal ambiente en el trabajo. Dice, ¿cómo queremos ser recordados? ¿Cómo queremos ser recordados en nuestra vida en general, pero también cómo queremos ser recordados dentro del ámbito en el que nos desempeñamos? Luego nos dice en el versículo 61, hace otra reseña negativa. Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron un fuego no autorizado ante el Señor. Recordemos que ellos eran descendientes de Aarón y que hicieron algo que no les correspondía y ofrecieron un sacrificio extraño, un fuego extraño, lo que les costó a ellos la vida. Tal vez el tomarse atribuciones que no les correspondía, el hacer las cosas sin supervisión, el hacer las cosas sin la respectiva autoridad o sin estar capacitados para ello, les causó la muerte. En nuestra vida igual, ¿qué atribuciones nos estamos tomando en nuestra vida? Tal vez desempeñamos un trabajo, tal vez estamos en una empresa y estamos ligados a cierta jerarquía. Muchas veces no nos gusta respetar las autoridades, muchas veces no nos gusta respetar la jerarquía y decimos, es que eso que él hace yo también lo puedo hacer. Y nos tomamos esa atribución y nos metemos a hacer algo que en primer lugar no estábamos autorizados para hacerlo y en segundo lugar tampoco estábamos capacitados para hacerlo. No se trata simplemente de hacer las cosas a la loca, no se trata del que más hace las cosas, se trata del que lo hace de la forma correcta y teniendo en cuenta las normas y los parámetros establecidos. Puede ser que no estés de acuerdo con tu jefe, puede ser que no estés de acuerdo con tu autoridad. Sin embargo, hay una regla muy importante y es que hay que someterse a ella. El someterse a las autoridades y a las normas nos permiten que las cosas salgan bien, que las cosas se lleven a cabo de la manera correcta. Si simplemente nos saltamos la autoridad, si no le hacemos caso a nuestro jefe inmediato, si no hacemos caso a las personas que están liderando dichos procesos, muy seguramente los vamos a hacer mal. Y en vez de ganar algo, vamos a terminar perdiendo. Porque hacemos las cosas mal, nos estancamos nosotros y hacemos que otros también se estanquen. El día que estemos fuera entonces de ese trabajo, nos van a recordar por eso, nos van a recordar por personas desobedientes, nos van a recordar tal vez porque somos personas que no nos sometemos a la autoridad. Es más, sucede que cuando dejas un trabajo y no te has desempeñado bien, llaman del nuevo empleo al que te estás postulando, llaman a corroborar la información y ya van a pedir referencias. Qué triste que ese jefe inmediato no dé ninguna buena referencia tuya. Qué triste que los compañeros de trabajo no den ninguna referencia buena y digan, no, mejor no lo contrate. Es desobediente, no obedece las normas, no se sujeta a la autoridad, hace las cosas cuando quiere, hace lo que le da la gana. ¿Qué recuerdo sería ese en ese trabajo? ¿Qué huella estamos dejando en ese trabajo? Lastimosamente, estas personas habían dejado una mala huella, un mal recuerdo. Vemos dos casos ahí puntuales de personas que lo único que dejaron fue un recuerdo negativo, un mal testimonio. Y la palabra de Dios los recalca y los nombra para que aprendamos de ello, para que veamos los errores que tal vez esos antepasados cometieron y los cuales estamos llamados a no cometer. Dice que las personas buenas son aquellas que cometen errores y que aprenden de ellos, pero las personas sabias son capaces de aprender de los errores de otros. Es lo que Dios quiere enseñarnos también, que a partir de los errores que otros cometieron en el pasado, nosotros podemos mejorar nuestro presente, podemos mejorar nuestra vida. Ellos se equivocaron y, como diríamos aquí, la embarraron de una forma
de una forma que marcó su vida y les causó la muerte. Se equivocaron contra Dios, se equivocaron contra las personas, se equivocaron contra sí mismos. Y Dios nos dice eso, aprendamos de esos errores. Aquellos que se equivocaron en el pasado, ¿qué podemos nosotros aprender? No para señalarlos, no para juzgarlos y decir, ¿cómo esos sacerdotes van a ofrecer un fuego extraño? ¿Cómo esos otros van a murmurar en contra de Moisés? No estamos para juzgar, no estamos para señalar, porque nos estaríamos convirtiendo en lo que ellos fueron. Pero sí estamos para analizar las situaciones y no volver a cometer esos mismos errores. Por el contrario, también nos recalca en este capítulo actitudes que son dignas de recordar como buen ejemplo. Todo este capítulo 26 nos habla de genealogías, de hijos, nietos, nombres tras nombres. Y pensaba en eso cuando preparaba el tema. Pensaba, ¿qué importancia hay a tantos nombres? ¿Y por qué para Dios es tan importante darnos a conocer toda esa historia? Sencillamente para que aprendamos de nuestros antepasados. De que hubo antepasados que pasaron por la vida sin hacer absolutamente nada. De todos esos nombres todo ese capítulo son 65 versículos y hay un montón de nombres que pasaron por la vida simplemente sin dejar ninguna huella. Algunos o los más recordados serían los padres de esas tribus, los hijos de Jacob, son los que tal vez recordamos, pero el resto, muchos de sus hijos, muchos de sus nietos, ni siquiera los hemos escuchado nombrar, porque no hicieron nada más. Los que nombramos hace un momento hicieron algo negativo, al menos se los recuerda por algo negativo. Hay unos que ni siquiera se los recuerda, ni siquiera se los ha escuchado nombrar. A estos otros se los recuerda por algo negativo. Pero el tercer grupo de personas que Dios quiere que conozcamos es aquellos que se recuerdan por algo bueno, por algo de enseñanza, algo que permitieron crecer y avanzar también en otras circunstancias. Veamos qué nos dice en el versículo 33. Zelofejad era el hijo de Efer, pero él no tuvo hijos, sino solo hijas. Los nombres de sus hijas eran Magla, Noa, Jogla, Milca y Tirsa. Mire que en un pueblo machista, podríamos decir, como era el pueblo de Israel y como eran las costumbres en ese entonces, donde los únicos que figuraban eran los hijos varones, llega un grupo de mujeres que, si bien es cierto, fueron sus circunstancias las que las llevaron ahí, porque al no tener un descendiente varón en esa familia, fueron ellas las que se levantaron como cabeza. Fueron estas mujeres las que se levantaron como cabeza de su tribu. Entonces, Dios nos muestra que no importa cuál sea la circunstancia en la que estamos viviendo. Para ellas, en ese momento, el que no existiera un varón significaría tal vez su destrucción total, que su tribu fuera borrada totalmente. Sin embargo, su acción y su forma de presentarse ante Dios no permitió que eso pasara. Por eso ellas, siendo mujeres, figuran en esa genealogía. Figuran sus nombres en una lista de donde todos eran varones. ¿Qué hicieron estas mujeres? Si nos adelantamos un poco al capítulo 27, vamos a ver en el versículo 2. Ellas se presentaron ante Moisés, ante el sacerdote Eleazar, ante los jefes y ante toda la comunidad en la entrada de la carpa del reencuentro y expusieron su caso. Versículo 3. Nuestro padre murió en el desierto. Él no estaba entre los seguidores de Coré que se juntaron en contra del Señor, sino que él murió por su propio pecado y no tuvo hijos varones. ¿Desaparecerá de su grupo familiar el nombre de nuestro padre solo porque no tuvo un hijo varón? Nuestra petición es que se nos asigne nuestra parte del territorio junto con la que se asigne a los hermanos de nuestro padre. Mire que estas mujeres tenían dos opciones. La primera era simplemente conformarse con la destrucción, conformarse con que no tenían un varón que sacara la cara por ellas, conformarse en que el nombre de su tribu fuera borrado, conformarse a que no les dieran ninguna parte de su herencia. O la otra
era levantarse de una manera respetuosa, de una manera sincera y exponer su caso ante Moisés, ante los sacerdotes y ante Dios, dando argumentos de lo que estaba pasando. Ellas no se quedaron ahí a llorar por su padre, a llorar porque no tenían un varón, a llorar porque no tenían alguien que las defienda. No, ellas mismas tomaron su propia vocería y se defendieron a sí mismas y expresaron su caso, como lo decimos, sin saltarse las normas, sin pretender ser más, sino que con humildad, con respeto, presentaron el caso ante las autoridades correspondientes en ese momento. Ellas no se quedaron calladas, ellas hablaron. Aquí hay un programa aquí en Colombia que dice: no se quede callado, denuncie, hable, exponga sus dudas, exponga sus argumentos, que cuando son argumentos y son válidos van a tener buenos resultados. El hecho de que esas mujeres se armaran de valor, porque hablarle a un sacerdote o hablarle a esa comunidad de hombres en ese entonces era realmente algo muy difícil. Ellas se exponían a ser incluso tal vez apedreadas, ellas se exponían a ser maltratadas, ellas se exponían a ser humilladas, pero prefirieron eso, correr ese riesgo y ser exaltadas más adelante, que sus nombres no sean borrados, que sus nombres permanezcan en esa lista. Las únicas mujeres en una lista de tantos hombres, de tantos varones. Mujeres entonces que tuvieron que quitarse el miedo, mujeres que en su momento tuvieron que llenarse de valor, de humildad, como decimos, y de respeto para poder solicitar de la mejor manera que su caso fuera analizado y que no perdieran esos bienes los cuales justamente les correspondían. Vemos entonces que de esas mujeres podemos aprender todas esas cualidades. Muchas veces nosotros no, alguien nos alguien nos dice que no ante algo y ya nos quedamos cruzados de brazos o lloramos, nos ponemos a llorar, nos ponemos a renegar, a criticar cualquier acción, menos a hablar con argumentos. Esas mujeres nos dan un ejemplo de cómo se debe hablar con argumentos, de presentar su situación de una forma correcta, y lo cual causa también esos buenos resultados. Mujeres que son recordadas y que podemos recordar por ser mujeres valientes, por ser mujeres en su momento de esfuerzo, con sentido de pertenencia, porque mire que ellas decían: ¿nuestra tribu tiene que ser destruida? No, tenemos derecho a tener nuestra tribu. Ellas se levantaron no en contra de los hombres, ni se levantaron por encima de los hombres. Ellas presentaron su caso para ser tratadas de la mejor manera y así obtuvieron entonces esa respuesta positiva de parte de Dios y posteriormente también de parte de los hombres. Entonces Dios nos dice eso, Dios nos dice: no es pelear por el hecho de ser mujeres, no es pelear por el hecho de tener una condición diferente, porque es lo que sucede en la actualidad. Mucha gente se escuda en sus diferentes condiciones sexuales o en sus diferentes enfermedades o en sus diferentes capacidades, se escuda para justificar su mala acción, para justificar su manera equivocada de ser. Entonces, hay muchas personas que aunque tienen una condición diferente, dicen: no, es que no me dan el trabajo porque es discriminación. Y todo lo justifican con la discriminación. Si bien es cierto, esa acción todavía existe y hay lugares o personas que aún continúan discriminando a otros, también es cierto que en la actualidad cada vez hay mayor inclusión en los diferentes aspectos, inclusión en cuanto a géneros, inclusión en cuanto a manera de comportarse, inclusión en cuanto a diversas enfermedades o capacidades diversas, pero también es cierto que cada persona debe corresponder a eso que está exigiendo. No es simplemente exigir sus derechos y pasar por encima de los derechos de los demás. No, puede exigir sus derechos y puede hacer una lucha de manera respetuosa, así como lo hacían esas mujeres. Ellas no fueron en contra de los hombres, ellas no fueron en contra de Moisés. Ellas simplemente hacían valer sus derechos, pero también respetaban los derechos de otros y respetaban sus propios deberes. Ese es el ejemplo que estas mujeres entonces nos dan.
Veamos qué nos dice versículos 52 y 54. El Señor le dijo a Moisés: hay que dividir el territorio entre estas tribus para que a cada uno le corresponda su parte, de acuerdo al número de nombres registrados. A una tribu grande le asignarás un territorio extenso y a una tribu pequeña le asignarás un territorio de menos extensión, cada una de acuerdo a su número de censados. Entonces mire que aquí nos habla de la equidad, de la igualdad y de la equidad. Si Dios nos nombra todas esas personas a lo largo del capítulo, es para que entendamos la diferencia que existía entre una tribu y otra. Habían tribus muy numerosas, habían tribus que tenían muchos descendientes y habían otras tribus más pequeñas. Habían tribus como aquellas mujeres donde no habían varones y quedaron muy pocas mujeres. Cada tribu estaba compuesta con diferentes integrantes. Y ahí es cuando Dios nos muestra desde su misericordia y desde su sabiduría que Él actúa no solamente con igualdad, sino también con equidad. Y alguien se podría preguntar, ¿no es lo mismo? ¿Ser equitativo y actuar con igualdad es lo mismo? Hoy podríamos decir, y con base en eso podemos decir que no. Igualdad, Dios nos muestra que actúa con igualdad cuando dice, todos se repartirán. La tierra se va a dividir para todos. En el versículo 52 dice, el 53, hay que dividir el territorio entre estas tribus para que a cada una le corresponda su parte. Ahí podríamos decir, se está actuando con igualdad. Todos tenían derecho a una parte. Pero nos dice también que actúa con equidad. Cuando más adelante dice, las tribus serán repartidas de acuerdo a sus integrantes. Una tribu grande obviamente necesitaba un terreno mucho más grande. Una tribu pequeña necesita entonces un terreno más pequeño. Con igualdad porque todos tenían derecho a una parte y con equidad porque se refiere a ser justos. Con base en esa igualdad se refiere a ser justos, a que cada quien tiene derecho a más o menos dependiendo de sus habitantes. No era lo mismo darle una tribu, un pedazo de tierra a aquellos que eran 100,000 a aquellos que tan solo son 10,000. Entonces dice Dios, eso es darle cada quien lo que se merece, es actuar con justicia, es actuar con equidad. Y Dios nos dice eso, si queremos ser personas recordadas de la mejor forma, aprendamos a trabajar con equidad, con justicia, aprendamos a trabajar a tratar a todos por igual, no que unos se crean más que otros o que nosotros nos creamos más que otras personas. Si Dios, que es el mismo Dios, actúa con equidad, con igualdad, ¿cuánto más entonces no quiere que nosotros lo hagamos? Que nos demos cuenta, como dice, todos tenemos los mismos derechos, igualdad, pero algunas personas actúan de una manera distinta a otra. Algunos merecen o no merecen, sino que necesitan una cosa diferente a otra. Cada uno de nosotros tenemos diferentes necesidades. Aunque todos somos iguales, cada uno tenemos diferentes necesidades. Y en eso radica entonces la igualdad y la equidad. Que aprendamos a tratar a todos como si fuéramos iguales, con los mismos derechos, pero también que seamos personas justas. Alguien decía, es que todo el mundo tiene derecho a usar tal vez una silla en un autobús. Ahí sería igualdad, todos tenemos derecho. Pero equidad sería pensar en que aquella ancianita que se le dificulta mover sus piernas, que se le dificulta mantenerse en pie, pues entonces sería ella la acreedora a esa única silla libre. Aquella mujer embarazada, que tal vez ya le pesa su estomaguito, que se le dificulta, se le hinchan sus piernas, pues entonces de manera equitativa diríamos, es ella la que merece o la que debería estar en esa silla. No se trata de que sea simplemente o de criticar y decir, no, es que solo las mujeres tienen derecho a sentarse en una silla o solo por ser mujeres tienen derecho a pasar de primeras ante alguna situación, no, sino que depende de la circunstancia. Puede que esté tal vez un hombre, pero que ya está de avanzada edad, o un hombre que tal vez se sube con una muleta, que con un bastón, que no puede apoyar muy bien su pierna. El hecho de que sea hombre no le quita entonces la oportunidad
de recibir algo o de ganarse algo. Entonces debemos aprender a ser diferentes, a marcar esa diferencia en el sentido de que tratemos a todos con igualdad, que tratemos a todos con equidad. Así el día de mañana, cuando nosotros nos retiremos de ese sitio o tengamos que ser recordados, las demás personas nos recordarán por algo bueno, que siempre hicimos algo bueno. ¿Qué hicimos nosotros? No solo por nuestra familia, ¿qué hicimos por la comunidad? ¿Qué hicimos por mi trabajo? ¿Qué hice por la congregación? Que el día de mañana las personas digan, ay, se nos fue tal persona, qué buen siervo que era, qué buen trabajador, él hacía esto, él hacía aquello. Recordemos entonces eso, qué cosas estamos o qué ejemplo vamos a dejar el día de mañana para nuestros hijos. Y no solo el día de mañana cuando faltemos, sino en la actualidad. ¿Qué ejemplo estamos dejando? Cosas importantes y cosas grandes, pero también cosas sencillas. Cuando tú cocinas muy bien, cuando tú cocinas algo muy rico y le enseñas eso a tu hija, a tu hijo, el día de mañana él va a decir, yo cocino esto porque así lo cocinaba mi mamá, así lo hacía mi mamá. Está recordando algo bueno de su mamá o de su familiar. Qué bueno que podamos decir, es que esto lo hacía mi tío o esto lo hacía mi abuelito. Qué bonito que podamos nosotros recordar cosas buenas de esa persona, que de nosotros puedan recordar las mejores cosas. Y como si no es necesario que se muera, sino que desde ya alguien diga, yo hago esto porque mi mamá o fulano lo hacía. Recuerdo que, por ejemplo, mi mamá, cada vez que hay un evento en la casa, cada vez que había algún cumpleaños, algún matrimonio, algún evento, mi mamá siempre de manera generosa daba la torta. Ese era su gusto, dar la torta a esa persona festejada. Y es algo que a mí me enseñó mucho a ser generosa también. Entonces, esa es una tradición, digamos, que yo la continué. Pero cuando hay algo, cumpleaños de un sobrino, si Dios me bendice, yo doy la torta para ese sobrino. Si hay algo para algún matrimonio que se casó algún familiar, también les doy la torta. Porque eso es lo que aprendí de mi mamá y es una tradición que yo continué. Y espero que algún día alguna de mis hijas también la continúe. Es una manera de generar cariño, de generar también unidad en el resto de la familia. Siguiendo con el tema, nos dice en el versículo 64 y 65. Entre esta gente no había ninguno de los que habían sido censados por Moisés y Aarón en el desierto del Sinaí, porque el Señor había dicho de ellos, morirán en el desierto. Ninguno de ellos sobrevivió, excepto Caleb, hijo de Jefoné, y José, hijo de Nun. Mire lo que nos dice en ese versículo. De toda esa cantidad de personas que salieron en el desierto, de todos aquellos que salieron desde Egipto, solamente 2 personas pudieron llegar a esa tierra prometida. Todos murieron en ese camino. Todos se quedaron a la mitad. Los únicos que lograron el propósito fueron Caleb y Josué. Y de todos los que nombraba, toda esa lista tan larga que nombramos en ese capítulo 26 de nuevas generaciones, los únicos que prevalecieron a pesar del desierto, a pesar de las rebeliones, a pesar de todas aquellas cosas que ocurrieron durante el pueblo de Israel, fueron Josué y Caleb. 2 personas que con su esfuerzo, que con su dedicación, lograron ser merecedores de ese premio, de esa tierra prometida. Veamos qué nos dice Números 14, versículos 6 y 9, del 6 al 9. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, 2 de los que exploraron la tierra, rasgaron su ropa en señal de tristeza y le dijeron a toda la comunidad: la tierra que exploramos es una tierra muy buena. Si el Señor está satisfecho con nosotros,
Él nos llevará a esta tierra y nos la dará. Es una tierra que rebosa de leche y miel. Así que no se rebelen contra el Señor y no le tengan miedo a la gente de esa tierra, porque los derrotaremos fácilmente. Ellos no tienen quien los proteja. En cambio, el Señor está con nosotros, así que no hay que tener miedo a esa gente. Si recordamos, ellos fueron parte de esos 12 espías que fueron a explorar la tierra. 10 de los cuales llegaron lamentándose, quejándose que había gigantes, que era una tierra peligrosa, que habían enemigos, que es mejor no ir. 10 personas llegaron lamentándose y llorando. Pero solamente estos 2 varones, Caleb y Josué, vieron las cosas conforme a lo que Dios ve. Vieron una tierra prometida, vieron una tierra que fluye leche y miel, vieron una tierra maravillosa, que así como había gigantes, había frutos gigantes, pero más que eso, vieron la protección de Dios de manera anticipada. Ellos estaban seguros, ellos dicen, es que Dios nos va a proteger, si a Dios le place, si Dios quiere, Él nos va a dar esa tierra. Ellos fueron los únicos que creyeron en Dios, que creyeron en la promesa de Dios de darles esa tierra. Ellos 2 fueron los únicos capaces, incluso de enfrentarse al resto del pueblo, porque si seguimos leyendo en ese capítulo 14, dice que incluso muchos trataron de apedrearlos y trataron de lastimarlos, con tal de que se callaran. El creer hasta el final, desde el principio y hasta el final en Dios, el estar seguros de lo que Dios estaba haciendo, los llevó a ellos a ser merecedores de esa tierra prometida. Los llevó a ellos a ser merecedores de estar en esa genealogía del capítulo 26 como los únicos sobrevivientes en ese desierto, a exaltar sus 2 nombres como los únicos que vivieron en Egipto como esclavos y que pueden dar fe ahora de su vida libres en manos de Dios. Fue un trabajo arduo y no solamente fue eso, no solamente fue el hecho de que ellos le creyeran a Dios en esa ocasión, sino que en todo momento estuvieron al servicio de Dios y pendientes de lo que Dios quería. Veamos qué nos dice Éxodo 33:11. El Señor le hablaba a Moisés cara a cara, como quien habla a un amigo, cuando Moisés regresaba al campamento. Su siervo Josué, hijo de Nun, no se alejaba de la carpa. Mire que Josué, siendo muy joven, desde muy joven, él andaba ahí atrás de Moisés. ¿Qué es lo que hace Moisés? ¿Qué puede aprender de eso? Dice que Moisés entraba al campamento y hablaba con Dios. Y Josué ahí pegadito. A ver qué aprendo. A esperar a que salga Moisés para que le cuente, para empaparse también de esa gracia de Dios, para acercarse cada vez más a Dios. Josué desde joven, ahí pendiente. Josué desde muy joven, luchando también a la par con Moisés por llevar a ese pueblo a esa tierra prometida. Y ahora veamos qué nos dice en Josué 14, versículos 10 al 11. Ahora miren, el Señor, tal como dijo, me ha mantenido vivo estos 45 años. El Señor le dijo a Moisés que yo iba a seguir con vida mientras Israel andaba por el desierto. Aquí estoy hoy, a los 85 años de edad. Estoy igual de fuerte como el día en que Moisés me mandó a explorar la tierra. Tengo la misma fuerza de siempre y estoy listo para salir a luchar. Este que habla ahora es Caleb. Después de 45 años, fue a explorar la tierra. Dios le prometió que le daría esa tierra prometida, que le permitiría llegar. Y después de 45 años, él seguía diciendo, así como estaba en ese tiempo, así estoy de fuerte ahora. Porque le creo a Dios y porque tengo ganas de conquistar esa tierra. Dios en este capítulo nos muestra entonces que podemos dejar buenos recuerdos, que no hay pretextos, que no hay prejuicios, que no hay complejos que valgan. Las hijas de Zelofejad, mujeres que no les importaba el hecho de ser mujeres, se atrevieron y lograron un gran propósito. Josué, desde muy joven,
al servicio de Moisés, logró llegar a esa tierra prometida. Y Caleb, aún después de 45 años, ya con 85 años de edad, él demuestra que es un hombre que sigue al servicio de Dios y capaz de cumplir sus metas, capaz de cumplir sus objetivos. Hoy Dios nos pregunta entonces, esos objetivos que queremos, que estamos pensando, los vamos a poder lograr siempre y cuando dejemos a un lado todos esos prejuicios. Ay, no, es que como yo soy mujer no puedo hacer esto. Ah, el otro, no, es que yo como soy muy joven. El otro, ay, es que como yo ya estoy viejo. Mire que no hay complejos, ni mujeres, ni jóvenes, ni viejos, siempre y cuando se tenga la disposición de hacer algo. ¿Qué recuerdo vamos a dejarle entonces a esas generaciones? ¿Qué recuerdo estamos dejando hoy a las personas que nos ven? ¿Qué recuerdo voy a dejar en mi trabajo? ¿Qué recuerdo voy a dejar en esa universidad o en ese colegio? ¿Por qué me van a recordar? Cosas negativas como los primeros que mencionamos, chisme, murmuración, inconformidad, desánimo, o cosas positivas, ver las cosas de una manera diferente, hablar con respeto, argumentar, confiar en Dios, creerle a Él, trabajar, esforzarse. ¿Qué cosas entonces nos van a recordar? Hoy la pregunta es esa, ¿por qué quieres ser recordado? Dios entonces, en ese capítulo 26 nos nombra esas tres tipos de personas. Un grupo de personas que pasaron por la vida y asimismo sus nombres, aunque están escritos ahí, pero ya nadie los recuerda, porque nunca hicieron nada. Otro grupo de personas que son recordados, pero solamente por hacer cosas negativas. Y el tercer grupo, que es el que es recordado por hacer cosas que trascendieron, cosas que prevalecen hasta el día de hoy, actitudes que hasta el día de hoy prevalecen. Dios hoy entonces nos enseña que podemos prevalecer aún a través de la vida, aún a través de la historia. Es simplemente cuestión de decisión, de trabajo, de esfuerzo y de dar siempre lo mejor. Si hacemos las cosas, hagámoslas siempre como si las hiciéramos para Dios, de todo nuestro corazón. Las cosas van a salir bien, vamos a ver buenos resultados y de paso también podemos enseñar a otros a hacer las cosas de la mejor manera. Amén. Mis hermanos, entonces de esta manera finalizamos nuestro devocional. Recuerden que todos los días nuestros devocionales, nuestro culto los días jueves y los días domingos. Los esperamos en una próxima emisión. Dios los bendiga grandemente.